Reciban todos un saludo especial de parte de sus pastores Oscar y Sandra. Bendiciones para todos y un abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirles una porción de la palabra de Dios que encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Él tiene como título ahí, en la versión Reina Valera, un pueblo santo para Jehová. Eso es lo que Él quiere de nosotros, un pueblo santo para Jehová. Eso es lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Atravesando por lo que estamos atravesando, padeciendo algunos temor, aflicción, sufrimiento, en algunas familias que han perdido seres queridos, pero aún pasando todas estas cosas, Dios demanda de un pueblo santo para Él. Él quiere que este pueblo, que estas naciones, que toda la humanidad se humille y le reconozca por lo que Él es. El Dios soberano, el Dios hacedor de todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Dice el versículo 6 del capítulo 7 de Deuteronomio: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Él nos ha escogido a nosotros como pueblo, pero quiere que ese pueblo sea un pueblo santo. Él no nos envió a esta tierra porque era un capricho de Él o porque simplemente quería experimentar con nosotros, no. Él quiere un pueblo santo. Él nos ha enviado, Él nos ha dado vida, Él nos ha creado, pero con un propósito: que le adoremos a Él, que le alabemos a Él, que le reconozcamos por lo que Él es. Por eso demanda de nosotros que seamos un pueblo santo. Yo te invito a que en este tiempo reflexiones, para que en este tiempo, a través de estas situaciones que están pasando a nivel mundial, reflexionemos, recapacitemos y le pidamos a Dios, tan simple como abrir nuestra boca y nuestro corazón y decirle a Dios: heme aquí, te pido perdón por mis pecados, ahora dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud que cada uno de nosotros debe presentar ante Dios. Una actitud de arrepentimiento, una actitud también de perdón para aquellas personas que en otros momentos o en algún momento nos han ofendido, porque también enseña la palabra que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados por Dios. Mire lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 7 del Deuteronomio: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Lo que está diciendo el Señor acá es que no es porque tú seas bueno ni yo sea bueno, sino porque Él es bueno, que nos ha escogido a nosotros. Él nos ha escogido, no porque éramos más o menos que otros pueblos, sino porque Él nos amó. Él puso su mirada en nosotros, una mirada de amor, una mirada de fraternidad, una mirada de Padre, de ese Padre que tanto nos ama, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Mire que en el versículo 8 confirma estas palabras que le estoy diciendo. Él no nos escogió porque fuéramos más o menos, o porque fuéramos más buenos o más santos o más pecadores, no. Nos escogió por cuanto Jehová os amó a nosotros, dice el versículo 8, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí dice la palabra, nos ha sacado. Y ahí es donde usted y yo nos debemos de meter en el asunto, en el meollo de la situación. Porque muchos dirán, pero es que eso está en el Deuteronomio, y cuando dice que nos ha sacado se está refiriendo al pueblo de Israel. Pues mi estimado hermano que me está viendo, nosotros espiritualmente también somos pueblo de Israel, porque dice en Efesios capítulo 2 versículo 14 que Él de los dos pueblos hizo uno solo, no dice hará.
Dice que hizo, es decir, está en tiempo pasado, ya lo hizo, ya lo creó, hizo un solo pueblo. Es decir, que tú y yo también somos pueblo de Israel, y que a ti y a mí, al igual que al pueblo de Israel, nos sacó de la servidumbre, nos libertó de la mano del faraón. Y fue con las plagas de Egipto, fue enviando plagas a Egipto, al faraón, para que dejara ir libre a su pueblo. Lo que le estoy diciendo es que lo que está sucediendo, la pandemia que se está presentando, no es para castigar a los hijos de Dios, sino para que seamos libres de la esclavitud. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto, esclavo del faraón. Y quizás tú y yo hemos sido esclavos del pecado. Y eso es lo que Dios está buscando con esta situación. Eso es lo que Dios está permitiendo con esta pandemia. Que tú y yo seamos libertados de la esclavitud del pecado. Por eso Él dice: yo quiero un pueblo santo para Jehová. Quiero un pueblo santo. Escuche, amado del Señor. La palabra santo quiere decir apartarse de lo malo para hacer lo bueno. Santificarse quiere decir yo me aparto de lo que a Dios no le agrada para hacer lo que a Dios le agrada. Dentro de su voluntad, dentro de sus mandamientos, sus estatutos. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Porque Él quiere un pueblo santo. Él libertó al pueblo de Israel de la servidumbre. Hemos sido esclavos del pecado. Hemos estado en servidumbre del pecado, del mundo. Y eso ha terminado. Eso dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todo esto ha terminado, mis amados. Por eso dice en el versículo 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. En otras palabras dice, reconoce que hay un Dios. Reconoce que Jehová de los ejércitos es el Padre Celestial, el hacedor, creador de todos nosotros como humanidad y de todo lo que existe aquí en la tierra, del universo entero. Conoce pues que Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Está diciendo la palabra muy clarito que Dios es un Dios de pactos, amado del Señor, y que si usted y yo, como pueblo de Dios, el pueblo santo que Él quiere, pactamos con Él, nos comprometemos con Él, nos humillamos delante de Él, pero además de eso nos comprometemos a guardar sus mandamientos, a obedecerle y a reconocerle como Dios. Entonces Él hará misericordias por 1000 generaciones. Él tendrá misericordia de la humanidad, de las naciones enteras, y sanará nuestra tierra. Es importante, amado, escuche bien, que obedezcamos los mandamientos de Dios. Y entre los mandamientos de Dios está el someternos a las autoridades terrenales, a las instituciones humanas, a las leyes terrenales, como dice en Romanos capítulo 13. Nos debemos de someter a las autoridades. Cuando Dios envió el ángel de la muerte a Egipto para que matase a los primogénitos de animales y humanos, de los faraones, de los egipcios, mandó al pueblo de Israel que se guardasen en sus casas, que se entrasen a sus casas y que hicieran una señal en los dinteles de las casas con sangre de cordero, para que la muerte al pasar por ahí identificara que eran hijos del Dios Altísimo y no podía hacerles nada. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora.
Los gobiernos están dando órdenes, hablando de que nos guardemos en nuestras casas, de que entremos a nuestras casas por nuestra seguridad, por nuestra salud. Mucha de la gente que ha muerto es porque no ha obedecido a la palabra de Dios, porque no ha obedecido a los mandamientos de los gobernantes que por Dios son puestos, dice la palabra. Hay gente que está muriendo y uno podría decir, qué pesar, qué lástima. Y en verdad sí, da lástima y da pesar, y hay gente que sufre, son familias, y nosotros no quisiéramos que eso pasara. Pero por desobediente la gente, a veces pasa lo que pasa. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no salgan de sus casas, porque el ángel de la muerte arrasará con todo lo que se encuentre en su camino al pasar por esta ciudad de Egipto. Y lo mismo está pasando en el mundo. Dios está permitiendo todo esto. A Dios no lo tomó por sorpresa esto. Puede que el diablo esté detrás de todo esto, pero no se le olvide que el diablo, para hacer sus fechorías, tiene que pedirle permiso a Dios. Lo registra en el libro de Job. A Job no le pudo hacer nada el diablo sin antes Dios darle la orden, la autorización. El diablo no puede hacer nada. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Amados del Señor, no es algo que no conocíamos. Está en la palabra que en los postreros tiempos vendrían guerras, hambres, pestilencias. Pero también dice, no os turbéis, que todo esto tiene que pasar. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo obedecemos los mandamientos, si tú y yo nos volvemos a Dios, entonces el Señor nos guardará y nos librará de todas estas cosas. Pero es necesario que obedezcamos los mandamientos, entre esos, obedecer a las leyes terrenales, porque por Dios son puestas. Gobernantes, magistrados, por Dios son puestos, dice la Biblia, y mucha gente no está obedeciendo. Amado del Señor, el versículo 10 dice, y que da el pago en persona al que le aborrece. Escuchen, da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. No obedecer a Dios es lo mismo que aborrecerle. No humillarnos delante de Dios es lo mismo que aborrecerle. El Éxodo 20 dice, y no te inclinarás a ellas, y no las honrarás, porque yo castigo la maldad de los que me aborrecen. Escuche, castigo la maldad de los que me aborrecen. ¿De qué está hablando ahí? De que aborrecer es cuando nosotros nos postramos delante de dioses que no son Dios. Está diciendo que aborrecer a Dios es cuando lo desobedecemos, porque Él dice, no te harás imagen ni semejanza, no adorarás a otros dioses. Está dando un mandamiento, pero el que no lo obedece dice, yo castigo hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí está diciendo que Él no demorará con el que le odia, en persona le dará el pago. Y que al que le, dice también, al que le aborrece, destruyéndolo, es decir, le destruirá. El no obedecer a Dios es aborrecer a Dios. Y usted y yo tenemos que obedecer al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Y termino con el versículo 11 que dice, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guarda los mandamientos, estatutos que yo te mando hoy que cumplas, dice Jehová de los ejércitos. Es necesario que nos santifiquemos. Es necesario que nos apartemos de lo malo, que nos humillemos delante de Dios, porque Dios, Jehová de los ejércitos, quiere un pueblo santo. Quiere un pueblo santo. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Te pedimos, Señor, bajo la dirección y unción del Espíritu Santo, bajo el poder y la intersección del Espíritu Santo, que dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Te damos gracias primeramente y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a nuestra incredulidad, que nos ayudes a reconocerte como el único Dios vivo y verdadero, y que nos ayudes a morir a la carne, a renunciar a los deseos carnales, y que nos enseñes cómo vivir en el Espíritu, cómo adorarte en espíritu y en verdad, porque lo necesitamos. Tu pueblo necesita de ti. Y hoy te reconocemos, Padre bueno, como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo y te mando un abrazo de parte de Dios. Recibe el poder del Espíritu Santo a través de esta oración y de esta palabra. Dios te bendiga, un abrazo y nos seguiremos viendo a través de estos medios.